Buenas tardes y bienvenidos al ciclo de charlas pajareras organizado por el Club Ornitológico de Cóndores La Paz. En este tercer día de charlas pajareras tenemos como tema principal el turismo sostenible y el ecoturismo. Este tema está a cargo de Diego del Carpio y Alberto Espinosa. Buenas chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Qué tal, Rodri? Buenas, Buenas, hola a todos. buenas Betico, buenas Un Diego. gran saludo, buenas tardes. ¿Cómo es Diego? ¿Todo bien? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están Bueno, en sus casitas? todo bien, una tarde soleada. Ya. Chicos, Ah, ya, ¿cómo no están? estarán saliendo, ¿no? No, va para nada. Bueno, chicos, a ver, tal vez quieren presentarse, ¿no? Para toda la gente que nos está viendo. Diego, tal vez quieres comentarles a qué te dedicas, quién eres. Puedes presentarte, por favor, a las personas que nos están viendo. Hola chicos, mi nombre es Diego de Carpio, Ratas, 12 años. Me encanta el tema natural y cultural. Bueno, soy profesional de turismólogo. He hecho un curso taller en cuanto a medio ambiente y desarrollo sostenible. He terminado un diplomado en turismo sostenible. Soy miembro del Club Ornitológico, también soy miembro de Zona Cultural, del colectivo Zona Cultural, y he venido ya trabajando en gestión pública en cuanto a turismo ya casi 7 años y sí trabajo en algunos proyectos de turismo sostenible. Bueno, eso sería. Muchas gracias, Diego. Beto, buena. Ya, preséntate para las personas que nos están viendo, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Alberto Espinosa, Beto para muchos. Yo soy administrador de empresas de profesión, pero ya llevo 5 años trabajando en el turismo. Ya estuve en bastantes proyectos relacionados con el turismo sostenible, con diplomado igual en turismo sostenible, también en educación superior. Soy miembro activo del Club Ornitológico de La Paz ya por un año, voluntario de la Red O2, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, estoy aquí para darles toda la experiencia que tengo, todos los conocimientos que tengo sobre el turismo sostenible aquí en Bolivia. Muchas gracias, chicos. Bueno, creo que empezamos dando paso a las charlas y a la exposición, ¿no? Perfecto. Perfecto. ¿Quién va a comenzar? Diego, ¿no? Yo voy a comenzar, yo voy a hablar sobre lo que es turismo sostenible. Obviamente es un tema muy amplio, he tratado de resumirlo porque el turismo sostenible ya se ve en una cuestión en la academia, los que se forman en turismo, se ven ya en empresas y incluso el turismo es una industria muy grande que, bueno, en Bolivia lo vemos como una cuestión de licenciatura en turismo, en Per- otros países lo ven como Perdón, Diego. ingeniería en turismo, ya se forman como. Tal vez puedes cerrar la ventanita de la derecha, de donde aparezco yo. No, no, de la computadora. Ah, Súper, ahí, gracias. ahí Muy amable. estamos. Se ve todo. Súper. Ya, entonces he tratado de resumir esto de sostenible porque es un tema muy amplio. Y bueno, vamos a comenzar. Son varias temáticas las que vamos a hablar hoy, pero quiero comenzar con un mensaje que, bueno, en el mundo se estima que el 1% de la población se dedica a la ciencia y tecnología, y bueno, el 99% restante está en desventaja y la cuestión es disminuir esa desventaja, ¿no? Que como estaban en las otras charlas hablando sobre ciencia ciudadana, el turismo también nos puede acercar a estas cuestiones de conocer el tema de nuestro patrimonio, aprovechar de manera sostenible y las temáticas que hoy voy a hablar van a ser cuatro. Primero vamos a hacer una aproximación del concepto del fenómeno del turismo sostenible. Después nos vamos a ir a las iniciativas internacionales que han promovido el turismo sostenible, porque esto ha sido un proceso muy largo. Y después ya vamos a ver qué es y qué no es el turismo sostenible. Y al último vamos a hacer como unas conclusiones y unas actividades para que vayamos a ver cuánto estamos aportando al cambio climático y cuestiones así. Bueno, algo
chévere o súper interesante de la pasión del turismo es que, bueno, hay una discusión de que el turismo es ciencia o no es ciencia, o es una disciplina, un área, pero bueno, el turismo es muy interesante porque se relaciona con diferentes ciencias y diferentes ramas, como el derecho, la administración, como Beto en este caso, la geografía, la mercadotecnia, la biología, del cual también nace el tema del ecoturismo, la arqueología, la ingeniería, la comunicación social, porque es muy parte del tema también comunicacional para promocionar, difundir un destino, la filosofía, la sociología, la antropología, la economía, la arquitectura y la historia. Y hay más, otras ciencias. Entonces hay muchas personas que nos están viendo, que son de turismo, nos pueden dar un me encanta para saber cuántos turismólogos nos están mirando, o también son de otras áreas, ¿no? Y el turismo es así, tiene esa dinámica de ser tal vez el centro, porque ahí va el tema de la puesta en valor. Y bueno, voy a pasar a la siguiente. Pero, ¿por qué una persona viaja, no? Según la OMT define a un turista, aquella persona que va a estar más de un periodo de 24 horas fuera de su residencia y un periodo menor de 365 días de un año, es considerado una persona que hace turismo, que es en sí turista, ¿no? Pero una persona va a viajar por diferentes motivos, van a ser cuestiones subjetivas, subjetivas, puede ser de cultura, algo arquitectónico, algo arqueológico, tener una experiencia con la comunidad, no sé. También el tema naturaleza puede ser, es muy amplio esta modalidad de turismo porque puede ser desde casa fotográfica, avistamiento de aves, refugiarse en los brazos de la madre naturaleza con un camping o conocer un área de reserva protegida y otros ejemplos, ¿no? Después, tema de aventura. Hay un nicho también para esto que les encanta el tema de la quema de adrenalina. Está, por ejemplo, la modalidad del biking, hacer turismo de alta montaña, hacer un rafting, eh, hacer una escalada en roca. Y eso también es una oferta muy amplia. También una persona puede viajar por salud, por alguna operación determinada. Por ejemplo, en Colombia surgió el turismo estético, que son personas que viajan a un país, en este caso a Colombia, para hacerse algunas operaciones, cosas así. O también está el tema de la salud, que puede ser por alguna operación del corazón o algo por el estilo de otro país. Y puede haber otras cuestiones porque una persona tenga esa curiosidad o esa motivación objetiva o subjetiva de viajar y trasladarse de su lugar de residencia. Pero si bien el turismo ha ido creciendo, estos son los datos que nos arroja la OMT, así como en salud tenemos la Organización Mundial de Salud, en turismo también tenemos este ente rector que nos da políticas, parámetros, estudios, cuestiones de planificación. La Organización Mundial de Turismo, la OMT, nos da estas cifras que se publicaron en el 2018, pero son los datos referidos del 2017. Y miren cuánta gente viaja, y esto está por continentes, es súper interesante. En América nomás, en nuestro continente, 201 millones de personas viajaron y esto promovió un ingreso económico de 326 billones de dólares. Y lo mismo vamos a ver con otros continentes. Ahorita el continente que está llevando la cabeza es Europa, que movió 672 millones de personas, de turistas, y logró 519 billones de dólares. Y eso ya tiene unas proyecciones. Obviamente esto va a cambiar por el tema de la pandemia, pero las proyecciones que se han dado son muy interesantes, las vemos a la izquierda. Entonces el turismo es una industria, algunas la denominan una industria sin chimenea, o también es ese fenómeno que mueve grandes masas de gente por diferentes motivos que lo hemos visto anteriormente, pero de tanta gente que se va moviendo, no sé si en alguna oportunidad han estado en un aeropuerto internacional, la gente entra, sale, y todo esto obviamente nos va a dejar un impacto, ¿no? Porque bien se van a usar recursos eh, naturales, recursos hídricos, entonces es algo que hay que tomar en cuenta.
Y también es algo muy interesante porque el turismo, al ser una industria, tiene un sistema turístico, la planta turística. Eso quiere decir que son los servicios que coadyuvan al desarrollo y a la estadía del turista. Ahí está, por ejemplo, en este aspecto, la creación de fuentes de empleos directos o indirectos. Eh, Está el tema de en alimentación, por la economía, pero también negativo tanto en la sociedad. También, entonces, un turismo sostenible es un turismo que por lo menos va a equilibrar algunos ejes que los vamos a ver más adelante, o que si no está bien planificado, va a ser muy depredador para una determinada región. Entonces, el turismo hay que verlo a veces con pinzas, mayormente cuando se habla de ecosistemas o sociedades. Bueno, vamos a hacer como una cronología, pero muy breve, porque mayormente el turismo se da con la era industrial y posterior al capitalismo, ahora sociales. Y también el desarrollo turístico cambió. Esto quiere decir que el crecimiento del turismo, el modelo de producción era más homogéneo en todos los aspectos, no solamente en turismo, sino, por ejemplo, en la fabricación de automóviles, un solo color, un solo modelo. En el tema de turismo también los mismos destinos eran más, qué sé yo, de playa o algo más turismo de clásico de visitar iglesias o sitios arqueológicos. Entonces era una oferta que solamente se centraba en algo y eso nos generó a que tengamos un turismo de masas. Y miren, esta imagen es un claro ejemplo porque aquí ya no hay el disfrute del recurso turístico, del atractivo turístico. Uno ya no, incluso no se puede tomar fotografías, no puede escuchar lo que dice el guía y otros aspectos. Entonces, el turismo de masas, la era industrial y el tema del capitalismo nos trajo esta cuestión homogénea. Aquí otro ejemplo, ¿no? El turismo, si nosotros revisamos una cuestión de teoría del turismo, mayormente todos los datos lo vamos a llevar en México, y en México es donde también se ve muy fuerte el turismo de masas con el turismo de sol y playa. Y también vamos a ver cómo, por una u otra parte, hay los ecosistemas. Y, y continuaremos con el tema de cómo ha ido evolucionando con este turismo de masas y ese turismo homogéneo. Para 1950, esto es del barómetro de la OMT, nos dice que en 1950 se contabilizaron 25 millones de turistas internacionales. Para 1970 esto ascendió y miren, son 450 millones de turistas internacionales, igual que fueron viajando. Y el 2010 alcanzó a 935 millones de turistas internacionales. Y esto solamente es de turismo extranjero o internacional. Y abajo tenemos algo que no se había tomado en cuenta, que es el tema del turismo local, un turismo doméstico, que se pretende para este año. La proyección que se dio fue de que 1.500 millones de personas viajarían internamente en sus lugares de residencia. Y aquí podemos ver una distribución de lo que son las cifras en millones de personas que viajan a determinados continentes o en este caso regiones. Y bueno, es muy variable, ¿no? Ahí están los 935 millones de turistas que se fueron moviendo por el planeta Tierra. Entonces, miren, tantas cantidades de gente que se traslada de un lugar a otro por fines, como decíamos, natural, cultural, alguna motivación, o que puede ser por trabajo y después tengan una cuestión, digamos, tiempo de ocio, o dediquen un tiempo de ocio para hacer alguna actividad, ya genera algunos impactos, tanto positivos y negativos, que lo vamos a ir desarrollando más adelante. Pero otro tema también que hay que considerar es el tema de la globalización. La globalización nos ha abierto las puertas del mundo porque la globalización es un factor importante en la evolución de la economía, ¿no? Es también la recuperación actual de la crisis económica en muchos países. Y aquí hay algo muy importante. Aquí ya viene una diversificación de oferta turística
Como ven aquí, sí, aquí ya se puede ver una gama amplia, puede ser desde en diferentes industrias, colores, tamaños, formas, modelos, etcétera. Y en turismo también surge eso, ¿no? Eh, por ejemplo, un viajero de, qué sé yo, de 1960 y algunas experiencias que he tenido con algunos turistas es que aquella era súper complicado, o más peligroso, más dificultoso ir a una determinada región. Tenían, qué sé yo, guías de turismo, unos mapas turísticos enormes, tipo papelógrafos. También habían los chismógrafos que se utilizaban en los hoteles, donde ahí te decían dónde podías ir a comer, un lugar económico y recomendable. Pero después con la globalización también nos trae una pauta de que todo ya está en un smartphone o en una computadora, el acceso al Internet, el tema de poder reservar o informarte a través de estas plataformas. Y esto de la globalización nos ha traído una cuestión de modalidades de turismo que van surgiendo. Por ejemplo, el turismo de aventura se subdivide en varias modalidades, desde paracaidismo, desde parapente, desde canopy, rappel, etcétera. También después dio surgimiento al turismo comunitario, que lo vamos a ver más adelante, con una cuestión de tener una experiencia y convivir con las comunidades originarias de una determinada región. También nos trajo bondades como ser el ecoturismo, como el birdwatching, como ven a esta persona con sus binoculares. También nos trajo el arqueoturismo, que es el turismo arqueológico. Después también surge el turismo místico, que es algo ya más espiritual. Esa foto que ven es un trabajo que desarrollamos en La Paz. El turismo místico es una cuestión de enlazarse en un ámbito cosmocéntrico, relacionarse con la cultura, conocer sus usos y costumbres y también practicarlos. Y también algo del ecoturismo muy interesante, como en la fotografía con el león, es el tema de que antes hacían safaris, pero era pues una cuestión muy inhumana, iban a cazar y a depredar todo lo que era la fauna, en este caso era un buen ejemplo, África, hacían safaris para ir a cazar cebras, leones, jirafas, etcétera, y algo muy depredante y muy inhumano, pero después con el ecoturismo surge el safari fotográfico, que es algo más amigable con la naturaleza, de preservación y de cuidado. Pero también tenemos, en cuanto a hospedaje, sale una gama bastante amplia. Claro ejemplo va a ser el Airbnb, que hay mucha gente que está viajando con esa plataforma. Hay discusiones ahí, obviamente, porque es una cuestión que en algunos casos no está normado, en otros casos sí, el tema de la facturación, que no es una empresa, etcétera. Pero también es una modalidad que ha facilitado el desplazamiento de los turistas y de los viajeros. Después también está Booking, que es una plataforma muy buena, tú puedes ingresar en un georreferenciado según el sector que tú quieras visitar, puedes ver toda la gama de centros de hospedaje que tú tienes y también los costos, ¿no? También surgió el Couchsurfing, es muy interesante el Couchsurfing, yo tuve la oportunidad de hacerlo, es una cuestión también de intercambio de culturas, porque ahí es una persona que te va a brindar un espacio en su casa, puede ser un sofá, un cuartito o un rincón donde tú puedas solamente dormir, pero también está el intercambio cultural donde una persona te va a explicar sobre su cultura y eso es una manera también diferente de tener una experiencia turística. Entonces la globalización sí nos ha traído buenos aspectos en cuanto a una gama de diversidad de oferta turística. Pero como hemos visto, sí, el turismo tiene sus bondades en cuanto a la economía, porque mueve ingentes recursos económicos. Una cuestión muy importante de mencionarlo, como les decía hace un momento, está el tema de los impactos negativos que nos deja. Y esto es la huella de carbono, por ejemplo. La huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero que se emiten de manera directa o indirecta por un individuo, por una organización, por una actividad, por una industria, por un producto, etcétera. Y este impacto es en el medio ambiente y
para eso se han creado ISOs, la que recuerdo es la 14064, y esto, bueno, nos da un protocolo de cuánto estamos aportando al dióxido de carbono. Ujú. Por ejemplo, que una persona viaje, un turista viaje al año qué sé yo, unos 90 días. Ahí vamos a ver que van a estar transporte tanto aéreo, terrestre u otro, van a necesitar hospedarse, ahí obviamente está el recurso hídrico, van a estar electricidad. Entonces una persona de una u otra manera ya está generando un impacto en el medio ambiente y no solamente en turismo, también en nuestra vida propia, cuando tomamos el minibús, cuando estamos en nuestra oficina, etcétera, y estamos aportando de una manera indirecta o directa a la huella de carbono. Y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, porque todo lo que es esa industria que ven aquí abajo es parte de una cuestión antropogénica, y en turismo también se toma muy en cuenta esto de la huella de carbono. Pero también está después la huella hídrica. La Diego, huella hídrica es Sí, aportando tal vez un poquito a lo que acabas de decir, ¿no? Que comentar que esta última cumbre mundial del turismo ha sido un tema bastante tratado, ¿no? La huella de carbono que deja el sector turístico a la hora de transportar a muchos turistas, ¿no? Y que es algo que está siendo cada vez está siendo más visibilizado, ¿no? Por nuestro sector y es algo con lo cual tratamos de combatir, si es que se puede decir así, ¿no? Tratar de tratar de ser más conscientes, ¿no? De que si el impacto del turismo es bajo, también tiene ciertas partes en las cuales llega a impactar más, como tú nos decías, ¿no? Con esto de la huella del carbono. sí, por eso, si bien el turismo tiene sus bondades, su Ujú, cuestión positiva también tiene su cuestión negativa, pero ujú, eso también ha dado origen, vamos a hablar más adelante, de que se puede mitigar, porque nosotros bien ya estamos en esto, pero hay cuestiones que se pueden mitigar allá, turistas más responsables y conscientes que tratan de usar servicios que estén certificados. Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. sí, Continuando con el tema de la huella hídrica, es un indicador medioambiental que define el volumen total del agua dulce que estamos utilizando o desperdiciando habitualmente en nuestra actividad diaria. Esto puede ser, como ven en la imagen, hay bastante, desde ducharnos, desde lavarnos la cara, cepillarnos los dientes, desde los alimentos que consumimos. Por ejemplo, en la huella hídrica, no solamente es en turismo, en varios aspectos. Beto también les va a hablar en el tema de la minería, en el tema de la producción, qué sé yo, de palta. Hay un documental que lo pueden ver en DW, es muy bueno ese documental, te habla una palta, cuántos litros de agua necesita para ujú, producirse, y eso también va al tema de la sociedad, porque en ese sector la gente no cuenta con agua potable, pero la industria se agarró de toda esa cuestión de los recursos hídricos y con eso generan esta industria de la palta o de acá, tiene otro nombre, no recuerdo muy bien cómo le llaman, pero eso es una cuestión exótica en Europa que se consume bastante. Entonces el tema de turismo también deja su huella hídrica y es algo muy lamentable. Pero en todas las industrias también se ve el tema de no solamente la huella hídrica o el tema de la huella de carbono, sino está la industria textil, por ejemplo, esto es en Bangladesh. Hay un documental que les puedo dejar el link y es muy lamentable porque se calcula que 120.000 personas mueren por el tema de contaminación al año. Y eso es muy, muy fuerte porque las industrias también no están viendo cuestiones, digamos, de poder mitigar algunas producciones. Sin ir muy lejos, nuestro lago Titicaca, hay otro documental que lo hizo el doctor Enrique Richard, es biólogo, que muestra cómo el lago Titicaca está siendo contaminado por varios aspectos. El tema de la minería, el tema de los pasivos ambientales, el tema de las aguas hervidas y también el turismo, porque en ese documental se muestra que hay algunos centros de hospedaje y también el tema de la gastronomía
que tienen botan sus lixiviados directamente a lo que es el lago, entonces obviamente ya está depredando. El lago Titicaca tiene un alto índice de mercurio, entonces tanto el turismo como otros tipos de industrias afectan al tema de los recursos hídricos. Bueno, voy a citar al doctor César Nava Escudero, él es de la UNAM, es jurista, tiene muchos años trabajando en el tema de sostenibilidad. Y bueno, él dice, ¿no? Todos, absolutamente todos pertenecemos a la crisis ambiental. Estamos dentro de esta crisis. Tenemos problemas en flora, en fauna, en el tema del aire, en el tema del agua, en el tema de suelos. Toda esta contaminación es por la actividad antropogénica, ¿no? Entonces aquí hay dos salidas, digamos, la adaptación o la mitigación. Y la sostenibilidad va también por ese aspecto. No puedes ir en contra de esto, pero puedes realizar el mínimo impacto en alguna actividad determinada. Entonces nosotros tenemos que ver el tema de la mitigación y ahí nace el ecoturismo como una cuestión de preservar, cuidar, dejar el mínimo impacto en la flora, en la fauna, en el aire, en el agua, etcétera. Y bueno, con esto quiero cerrar esta parte que ha sido como introductoria a lo que es el turismo y lo que nos genera. Y ahora quiero entrar a las iniciativas internacionales para promover el turismo. Es lo que decía Rodrigo, que ya se ha visto el tema de que el turismo también está generando la huella de carbono y la huella hídrica. Y eso de estas iniciativas han sido muy interesantes porque miren, desde 1970 ya se han dado los primeros esbozos de sostenibilidad. Entonces, es que si bien el turismo está generando impactos negativos, ya muchos medios internacionales, instituciones internacionales, se han dado diferentes cumbres, cartas, encuentros internacionales para definir cómo van a ser el trabajo de desarrollo sostenible desde los estados, desde las empresas. Entonces vamos a revisar esto de manera muy rápida. Esto es como una cronología que he podido sacar. Les va a servir a bastantes personas que están enseñando o están haciendo proyectos, porque después de esto nacen las 17 ODS, que es algo que lo vamos a ver también de manera muy, muy rápida. Entonces, el número 2, del 5 al 16 de junio de 1972 se realizó las conferencias de las Naciones Unidas sobre el medio humano. Esto fue bueno, en Estocolmo. Y lo interesante de esto fue que se vieron 26 principios. Se fijó también un plan de 109 recomendaciones eh, para ver el tema de cómo tienen que trabajar los estados en cuanto a evolución productiva, tanto los países ricos como los países pobres, porque en los países ricos les importaban más los modelos productivos que tenían el impacto sobre el medio ambiente, mientras en los países pobres la preocupación era mayor porque el impacto, si bien se daba en el medio ambiente, también se daba en la vida humana. Entonces allá como que se han ido visibilizando el tema del medio ambiente, también tiene que ir reflejado con el tema antropogénico, con el tema social. El número 3 se llevó a cabo el 27 de septiembre al 10 de octubre de 1980. Fue la Conferencia Mundial del Turismo que se celebró en Manila, Filipinas. Esta conferencia logró reunir 107 delegaciones, de las cuales también tenían 97 observadores. Y esto tenía una naturaleza auténtica, ya que el principal objetivo era determinar cómo están los estados en desarrollo y cómo era la expansión en turismo. Entonces tenían que ver la calidad de la actividad que trascendía el tema del turismo, pero ya también en la economía de los pueblos y las naciones. Entonces ahí como que también se fue viendo el tema de la economía, porque el turismo aquella vez era una cuestión, digamos, no muy equitativa para algunos sectores, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí como que se dan tres reflejos, ya poco a poco se ve el tema natural, tema cultural o social, perdón, humano-social, y después el tema económico. Y en 1984, el número a 1987, también fue ya un periodo, un informe que ya te dio un acercamiento
al concepto de turismo sostenible. Este fue el informe de Rutland. Y bueno, ahí participó la ex primera ministra que era de Noruega, se llamaba Harlem Brundtland. Ella manifestó, ¿no? Aquel capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el derecho de las generaciones futuras, puede satisfacer las suyas propias. Entonces allá se veía como que si tú vas a hacer alguna actividad, turismo o otro tipo de industria, tienes que ver el tema de preservar, cuidar en ese tiempo y espacio, pero no solamente en eso, sino pensar en lo que son las generaciones venideras, que son los que van a pagar todo lo que, o van a ser los primeros afectados en todo lo que van a ser los efectos negativos que va a desarrollar diferentes industrias. Y en el número 5, esto ya se dio en Río de Janeiro, fue en 1992, fue la Cumbre de la Tierra y fue una conferencia también de las Naciones Unidas, donde ya aquí se reconoció internacionalmente el hecho de que la protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse a las cuestiones socioeconómicas, también al ámbito de la pobreza y el subdesarrollo. Entonces aquí ya se vio los tres ejes que va a ser el tema ambiental, económico y social. Y bueno, en 1995, el número 6, se dio la Carta de Turismo Sostenible en Lanzarote, España. Entonces, esto de igual manera ya dio los parámetros y las directrices para que el desarrollo turístico sea sostenible en tema económico, equitativo, ahorita lo vamos a ir viendo de manera más explicativa, en el tema ambiental, sin depredar, cuidando, preservando, viendo una buena puesta en valor, y en el tema social igual. En número 7, en 1999, se vio el Código Ético Mundial para el Turismo. Eso se dio en el vecino país, Santiago de Chile. Y aquí, bueno, nace un decálogo para el tema del turismo. Y eso sí es un modelo a seguir, porque este decálogo ya te da parámetros en cuanto a principios que debe seguir el turista, las empresas. Y bueno, el número 8 fue la cumbre de Johannesburgo, que se dio con el fin de renovar el compromiso político del desarrollo sostenible en los estados y se vean planes de acción de turismo sostenible. Y por último, uno de los más chéveres, lo que decías también hace un momento, está en 2017 vivimos el Año Internacional del Turismo Sostenible, que lo dio la OMT, la Organización Mundial del Turismo. Y eso en perspectivas al 2030, porque Nueva York se vieron los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es muy importante porque todas las personas que nos están escuchando, si no conocían sobre esto, y si son de diferentes profesiones, etcétera, ustedes al hacer un proyecto determinado, si son educadores, pueden ya utilizar estos objetivos para que todos los proyectos que ustedes estén desarrollando se basen en un desarrollo sostenible. Aquí, por ejemplo, son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Está el tema social, ambiental y económico. El primero, por ejemplo, es el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, y como van viendo en sus pantallas. Pero yo voy a entrar al número 15, que está remarcado con el círculo, que es la vida de ecosistemas terrestres. Les voy a pasar el link sobre esto. Es muy interesante porque ustedes pueden ver, por ejemplo, unos que ingresen, les va a pasar de esta manera, les va a aparecer los objetivos que ellos han ido planteando. Después les va a aparecer datos cuantitativos, y esto es más cualitativo y esto es más cuantitativo. Y miren los parámetros que te dan, son muy interesantes, pero también te van a aparecer unas metas. Las metas, algunas están para el 2020 y otras están hasta el 2030, y esas serían el aporte que cada persona al hacer un determinado proyecto pueda dar en cuanto a una sostenibilidad o incluso en el tema de turismo de desarrollo sostenible. Bueno, ya hemos pasado a ese punto, ahora vamos a entrar a qué es y qué no es turismo sostenible. Y esto va a comenzar por el concepto que lo establece la OMT, la Organización Mundial del Turismo. Nos dice, ¿no?, claramente en cuenta las repercusiones actuales y futuras.
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Entonces, este concepto ya, miren, todo desde 1970 que he sido trabajando, ya se ha aterrizado en algo, ya nos dan los lineamientos y los parámetros para trabajar en lo que es un turismo sostenible que vaya en la economía, en lo social y en, en el medio ambiente, pero también esté implícito todo lo que son otro tipo de industrias, las comunidades anfitrionas. La sostenibilidad entonces tiene tres ejes: el tema ambiental, económico y social. Es lograr, voy a decir, un equilibrio, o es una cuestión que cada uno tiene que trabajar de manera interdependiente con cada eje. En el tema ambiental, eh, por ejemplo, hay destinos turísticos que sí cuidan su patrimonio, su flora, su fauna, pero hay otros destinos que no. No quiero entrar mucho a detalle en este aspecto porque Beto también les va a hablar sobre la situación actual en la que estamos, pero sí podría dar algunos ejemplos, primero a nivel global y después en lo que es el turismo. Bueno, esto es a nivel global y esto lo pongo porque miren a la izquierda el tema de la derecha, perdón, cómo se va haciendo los desmontes o cómo van creciendo las fronteras agrícolas para supuestamente introducir una economía que va a generar mucho, pero cuando no es así. Por ejemplo, en la imagen de la derecha hay muchos casos en Bolivia, en Brasil, parte de lo que es la Amazonía, donde se depreda todo lo que son ecosistemas para introducir una ganadería, una tala de árboles o en este caso la soya transgénica. Eso es un claro ejemplo de lo que pasó el año pasado. El expresidente Morales, de su proceso de cambio, aprobó el decreto supremo 3973, por el cual permitieron las quemas controladas. Pero recuerdan lo que vivimos el año pasado, es algo significativo y difícil de olvidar, porque de esas quemas, entre Beni y Santa Cruz, perdimos 5.3 millones de hectáreas en la Chiquitania. Entonces, es algo lamentable, pero el mismo año el expresidente Morales y su exgobierno, a través de una reunión con los empresarios del Oriente, ampliaron la frontera agrícola a través de un decreto supremo a 250.000 hectáreas. Entonces, no estamos visibilizando el tema, digamos, de cuidar y preservar nuestros ecosistemas, pese a que antes estábamos en una cuestión de Pachamama, ¿no? Y miren, esto tal vez les parezca un poco curioso, pero tal vez a la vez gracioso, sorprendente. Según la Center for Investigative Reporting, nos dice que el 30% de la superficie de la Tierra es ocupada por el ganado bovino. También nos dice que el excremento, el eructo y los gases, como ustedes pueden ver en la imagen, producen un efecto invernadero llamado el gas metano. Solamente sin yendo en nuestro mismo continente, al norte, en Gringolandia, en Estados Unidos, las vacas producen más gases de efecto invernadero que 22 millones de autos al año. El impacto comparativo del metano en el cambio climático es 20 veces mayor al dióxido de carbono durante 100 años. Y bueno, China, India y nuestro vecino país Brasil, en estos lugares el consumo de carne roja ha incrementado el 33% y se está estimando para esta última década, para 2050, que eso se va a duplicar a nivel global. Entonces, tema de sostenibilidad, y aquí hay un claro ejemplo de, digamos, qué es lo que no se debería hacer, pero hay que ver, nos vamos a adentrar un poquito a algo sostenible. Bolivia, bueno, en el mundo existen 194 países, de los cuales 17 son megadiversos. Y aquí voy a citar al doctor Don Omar Osorio, él es biólogo. ¿Qué es, qué es, qué es megadiverso? ¿Qué es diverso?
nos dice que la biodiversidad se entiende por la variedad y variabilidad que tiene que ver con la vida, con moléculas, genes, especies, ecosistemas, ecorregiones y culturas. Y también están incluidos los siete reinos. Los siete reinos de los seres vivos conocidos desde los procariotas, eucariotas, arqueas, etcétera. Todos ellos en su interrelación con el medio ambiente físico, químico y biológico hacen que haya una biodiversidad. Y Bolivia está en los 17 países megadiversos de 194 países del mundo, entonces tranquilamente, claro ejemplo va a ser Costa Rica, es uno de los 17 países megadiversos, también vive del ecoturismo, porque genera más de lo que ese tema, qué sé yo, de los minerales. Bueno, en ese tema tampoco que entra mucho porque Beto les va a hablar. Y como estrategia de desarrollo sostenible, de un buen manejo, un buen aprovechamiento racional, idóneo, es el tema de aprovechar los volúmenes. Como ustedes pueden ver en la imagen, esto es del biólogo, del doctor Enrique Richard, con las estrategias ecológicas R y K. Que si ustedes pueden ver en la imagen, tiene un volumen tanto a, vamos a decir, XY o hacia arriba y hacia abajo. Miren la biodiversidad que tiene. Pero estas estrategias se pueden ver les voy a explicar, no soy del área biológica, pero les voy a explicar de una manera que me puedan entender. Eh, la parte izquierda, donde dice estrategia aire, en este caso son especies oportunistas y pioneras. Son especies que tienen una cuestión de supervivencia baja, en edades tempranas, debido a su mortalidad elevada, se da en especies con alto índice de reproducción. Y un claro ejemplo van a ser los insectos, y ahí he puesto la dinastía de Satanás, que es una especie endémica en nuestro país que lamentablemente ha entrado en una cuestión de tráfico, y no los ven como mascotas en Japón, etcétera. Y en esta curva que ustedes ven, ya se ve, ¿no? El tema de mortalidad, de especies, que va en bajada o en decrecimiento. Pero a la derecha vemos la estrategia acá, que tiene que ver con especies cuya población es más o menos estable y la supervivencia es grande en edades tempranas y disminuye bruscamente hacia el final. Ejemplo van a ser, bueno, el ser humano y los grandes mamíferos. Ya he puesto la pantera onca, el jaguar, que también se ha visto el tráfico de colmillos y la depredación excesiva de jaguares, porque un jaguar tiene un ecosistema y también es un predador que controla que algunas especies no se reproduzcan y se van a sobrepoblar. Pero veremos un poquito más a profundidad las estrategias de crecimiento, población R y K. Lo que ven a su izquierda nos dice, ¿no? El tamaño de población de R va a ser una vida corta, el cuerpo va a ser pequeño, el crecimiento va a ser rápido, la maduración va a ser temprana, el número de crías va a ser elevado, el tamaño de crías van a ser pequeñas, el cuidado de las crías va a ser corto y el número de camadas al año va a ser muchas. Pero eso también tiene que ver mucho con el clima. El clima va a ser variable o impredecible. Van a ser en esta familia insectos, pueden ser mariposas, pueden ser pequeñas plantas, peces, diferentes especies de arácnidos. Y esta estrategia R también nos dice que va a ser un desarrollo, tiene un desarrollo rápido. La tasa máxima de incremento es muy alta. La reproducción en esta cuestión de animales es rápido. Su fisonomía es pequeña, en tamaño corporal, la reproducción es única y la prole de individuos es pequeña. Entonces nos dice que el número es reducido y la evolución de estos individuos ha sido taquilética. ¿Qué quiere decir eso? Que ha sido alta y rápida. Mientras la estrategia acá nos dice que
Bueno, la vida en estos especímenes va a ser larga, el cuerpo va a ser grande, el crecimiento va a ser lento, la maduración va a ser tardía, el número de crías va a ser reducido, el tamaño de crías van a ser grandes, el cuidado de las crías van a ser extensos y el número de camadas al año van a ser pocas. Y claro ejemplo, también hay que ver que el clima de esto va a ser muy constante y predecible. Y aquí tenemos lo que son los cuadrúpedos, algunos mamíferos, las aves, algunos árboles que son, qué sé yo, de más de 20, 30 metros que dan frutos no tan pocas veces al año. Y bueno, en eso también tenemos que ver que estas especies del lado derecho tienen un desarrollo lento. La mayor capacidad es competitiva. eh, También hay que ver si es una reproducción retrasada. El número de individuos es más grande, ¿no? Y aquí están los predadores, depredadores. Y la cuestión va así, ¿no? Que a la izquierda tenemos un ecosistema y un ecosistema es muy delicado, hay que verlo con pinzas porque puedes alterar no solamente el tema biótico, también abiótico, el tema del ecosistema y es una cadena trófica que tiene ciclos, que podría aprovecharse de manera sostenible, mientras el de la derecha, depredar todo eso para poner ganado vacuno, y el ganado vacuno, como hemos visto hace un momento, también deja su impacto en el medio ambiente porque aporta al tema de los gases de efecto invernadero con el metano. Entonces es algo que tenemos que pensar y repensar y esto es como, bueno, como un ejemplo de lo que tendría que ser sostenible. Y ahora vamos a ver, digamos, continuando con esta imagen de la izquierda, aquí podemos ver aves de diferentes especies, rapaces, también tenemos jaguares, monos, insectos, mariposas, árboles, hierbas, plantas, hongos. Es tremendo, ¿no? Entonces, toda esa, esa biodiversidad se puede aprovechar de manera sostenible, sin depredarlo, sin eliminarlo, sin hacer fronteras agrícolas, desmontes, etcétera. Por ejemplo, el birdwatching es algo que igual a mí me encanta bastante, todos los de que estábamos en esto, pero el birdwatching es, en Estados Unidos nomás hay 50 mil millones de personas que se dedican a esto, y en 2017 ellos invirtieron 50 mil millones de dólares en solamente ver aves, sin depredar, sin molestar. En Costa Rica por birdwatching, ellos en el año 2016, ellos tienen una cuestión de ecoturismo muy interesante porque de 2.5 millones de turistas que reciben aproximadamente, de esos turistas, de cada 10 turistas, 5 van para ver aves. Y eso generó 1.000 millones de dólares. Lo mismo con el birdwatching en Colombia. El año 2018 con sus proyecciones generaron 6 millones de dólares y crearon 3.000 empleos directos e indirectos por aviturismo. Y bueno, en Bolivia no tenemos, como les dije, un barómetro, un observatorio turístico. Alguna investigación que hice en mi trabajo, vimos que hay paquetes de turismo de 70.000 bolivianos, que son de 18 días. El aviturismo, lo que ven en la línea de arriba, es un turismo de nichos, es un turismo que va reducido, con grupos reducidos. El aviturismo a veces es de 4, máximo de 12 personas. Se quedan más tiempo, puede ser hasta 22 días, 16 días, y deja más recursos económicos. Un paquete casi sale unos $3.200, más de Wow. 20.000 bolivianos, mientras que el turismo de masas que lo veíamos hace un momento es un poquito complicado porque sí depreda los sitios, deja un impacto negativo en el medio ambiente, en las sociedades, etcétera. Y también pasando del birdwatching nos podemos ir al turismo de orquídeas, es algo también que no estamos visibilizando mucho en Bolivia, pero contarles que en Santa Cruz, por ejemplo, tengo un dato que el año 2012
a través de un festival de la orquídea hubo un movimiento económico de $250,000. Y eso de las orquídeas, también tenemos una especie, bueno, tenemos un alto índice de especies que lo podemos aprovechar a través de un senderismo, que puede durar 1, 2, 3, 4 días dependiendo, y hay turistas que pagan para hacer este tipo de turismo y sí, también el rédito económico es mayor al turismo clásico o el de masas. Después tenemos el turismo de safari fotográfico, porque bueno, si bien hasta se ve en las películas, ¿no? Como en la era industrial también había muchas personas que iban, como decía hace un momento, a África, al tema de hacer safaris y cazar animales silvestres. Entonces, con el ecoturismo sale el safari fotográfico, que es el tema de hacer fotografía, que sé yo, de un jaguar o microfotografía de insectos. Y eso también es muy interesante porque mueve su impacto económico. Ahora, en otras industrias, en otras industrias, una manera sostenible de utilizar este volumen de la izquierda podría ser, por ejemplo, a través de las carnes silvestres, pero carnes silvestres me voy a referir a peces, que si en algún sector de ñandú o la capiraba, que hay bastante en el sector, pero de manera sostenible, ¿no? Porque veíamos que en algunas cuestiones ética tienen una cuestión de que se reproducen de manera rápida y constante y las poblaciones son elevadas. También está el tema de frutas en la Amazonía. Indican que alberga alrededor de 3.000 especies de frutas y todas son comestibles. También está el tema de hacer fármacos, ¿no? La verdadera farmacia del mundo es la selva, en este caso también el Amazonas, de donde se dice que el 25% de todos los medicamentos que existen en las farmacias vienen de la Amazonía. Su biodiversidad cuenta con la mayor reserva de plantas utilizadas para la producción de medicamentos. Y también hay otro dato muy curioso, según el portal Cambio 16, que se estima que los científicos han probado apenas el 1% de la vegetación de la Amazonía. Entonces hay mucho por seguir investigando en estas ramas para ver más cuestiones de utilización sostenible de los recursos. Súper, Diego. Entonces hemos visto. Perdón que te interrumpa. ¿Te parece si te leo algunas preguntas de la gente? ¿Algunos Ya, comentarios? Sí. es que yo no veo nada de Facebook. Bueno, aquí Pajarístico Migrador nos dice, hola, saludos desde Santiago de Chile. Somos una agrupación que tiene como objetivo difundir sobre la flora y fauna y patrimonio natural a la sociedad para lograr el conocimiento y la conservación de la biodiversidad, sobre todo en la ciudad. ¿Cómo han tratado en el turismo de observación de aves el tema del uso ético del playback o reproducción de sonidos para atraer a las aves? Gracias y que les vaya muy bien. Nos están viendo desde Chile, parece. ¿Qué opinas sobre el playback, no? O Beto, Diego, ¿qué opiniones tienen, no? Hay que utilizar la tecnología de una manera adecuada. No es aconsejable utilizar los playbacks en época de reproducción de las aves, porque alteras también hay algunas aves que son territoriales. Entonces habría que ver la biogeografía, las especies y considerar que no sean épocas de reproducción. Bueno, yo daría como un consejo, ¿no? Ujú. Tú, Beto, ¿qué opinas sobre el playback y todo lo que nos acaban de... Beto, ¿estás ahí? Ujú. Sí, 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 justamente es la misma, yo creo que es la misma, el mismo pensamiento que tenemos en el Club Ornitológico de La Paz, justamente es ese comportamiento ético y eso va mucho con el turismo sostenible Sí, y eso yo lo voy a hablar igual un poquito más tarde, cómo tenemos que comportarnos tanto como turistas como operadores de turismo en cuanto a esto, ¿no? No vamos a llamar a una ave solo porque queremos mostrarle al turista que hay cierta ave aquí, ¿verdad? Entonces hay implicancias que hacen la sostenibilidad y en este caso es importante saber que no se pueden poner estos tipos de playbacks, así como no puedes poner una fruta o cualquier tipo de comida en la selva, digamos, para que venga un jaguar, ¿no ve? Entonces tienes un efecto y empiezas digamos, modificar el comportamiento natural de cualquier animal, ¿no? Puede ser las aves en este caso. Entonces no recomendaríamos hacer eso, ¿no? muy bien.
Pero también hay que destacar que el turismo, el ecoturismo es disfrutar de la naturaleza y lo mejor es no alterar y ver el estado, Sí, ver sí. la naturaleza en su estado puro, ¿no? Entonces, eso también es importante de considerar. Muy bien. Patricia Mm. Marín nos dice, muy interesante información, amplia, útil y actualizada, nos dice. Gracias. José Vera Velasco nos dice, Marco, primero tenemos que fortalecer el turismo interno para luego poder atraer a extranjeros, dice. Eh, De eso voy a hablar yo por si acaso, más sí, tardecito. ya, esperen, ya viene lo bueno. Ya. Esteban Jorge Vargas Ya, Ah, Uriarte nos dice saludos, dice que está viendo el en vivo. Wendy Magalí Amaru Álvarez dice, ¿qué opinan del lugar Siete Lagunas, donde se puede observar diferentes tipos de aves y qué actividades ecoturísticas sugieren en el lugar? Eh, no sé si quieren responder ¿puedo ahora responder a o, eso de sí, Siete sí, Lagunas? sí, sí, claro. Bueno, actualmente soy servidor público en La Paz Maravillosa. Estoy como diversificador de oferta turística y justamente ya he trabajado en el plan de aviturismo para una Siete Lagunas. Es súper interesante. Hasta el momento tenemos un registro de 41 especies. Obviamente no los vas a ver hay que ver el tema de periodos, horas y todo aquello. Pero es un lugar muy interesante donde estamos promoviendo el turismo comunitario con el aviturismo. Entonces esperemos cuando pase esta pandemia reactivar el proyecto porque ya estamos entrando a un periodo de capacitación, un modelo de gestión, con un modelo de gestión que se enfocaba en tener un comité impulsor de turismo y también capacitarles en cuanto al tema de desarrollo sostenible. Entonces en Siete Lagunas es ideal para hacer avistamiento de aves. Tenemos algunos videos, les vamos a mandar y bueno, gracias por la pregunta. Súper, esas son todas las preguntas y comentarios. Puedes continuar, Diego. Gracias. Y ahora ya me he perdido, pues estaba hablando en turismo social, ¿no? Sí, En el eje social. Bueno, ya después voy a tocar el eje ambiental y alguna tarita que les voy a dejar y con eso voy a terminar. Pero quiero que vean esas imágenes y el de la izquierda, la imagen de la izquierda es súper impactante. No sé, tú, Beto, ¿querrías hacer una perforación así en el labio inferior? claro, ¿por qué no? obvio, obvio, hermano. Vamos a ver. No, sí, es impresionante. Esto, por ejemplo, la tribu se llama Mursi y esta tribu es de Etiopía. Eh, entonces, aquí va la cuestión, ¿no? Que esa tribu mantiene su esencia cultural, su lenguaje corporal, como pueden ver en todo lo que es el tema del labio inferior, usa algunos colmillos de algunos depredadores, etcétera. Pero eso también está implicado en el tema del turismo. Lo que ven de la mujer, por ejemplo, está una cuestión de que ellos también surgió con la colonia, se abren el labio inferior y se ponen un plato. Y ese plato se lo ponen especiales y después se han ido utilizándolo para el tema del turismo y siempre que llegan los turistas, ellos ya reciben a los turistas. Eso significa, el tema del plato en las mujeres significa belleza. Mientras más grande sea el orificio y el plato, significa que esa mujer es más bella. Pero lo malo, y aquí va el tema del turismo social, un eje que también el turismo social es una cuestión de alterar o desequilibrar es el impacto que deja el turismo, porque las personas que llegan ya a estas comunidades ya solamente están 20 minutos. Les voy a dejar, si quieren, hay un video, un documental muy súper de un youtuber. Un youtuber no es tipo Luisito Comunica, digamos, pero es que te da más información, es más experimental. Y él indica, ¿no? Que las personas que llegan a a convivir con esta tribu, con la tribu Mursi, se quedan 20 minutitos, fotito, van los filmmakers haciendo que sus filmaciones después se van, no tienen mucha interacción. Y la comunidad como cobra por foto, han dejado sus actividades agrícolas, han dejado de producir algunos alimentos, etcétera. Ya depende netamente del dinero. Entonces es una cuestión de un impacto negativo en alguna comunidad. Eh, al medio
para los que no son de Bolivia. Bolivia, en Bolivia tenemos la mujer de pollera, la chola, que es una mujer indígena que ha hecho a Aymara, pues de las tierras altas o bajas. Y Bolivia es un destino también de turismo de alta montaña. Tenemos la Cordillera Real, donde hay picos de la familia de 6.000 y 5.000. La cuestión aquí va, y eso va con uno de los objetivos de la del 7 ODS, igualdad de género. Este grupo de mujeres son esposas o también trabajaban en la alta montaña como cocineras y después como porteadoras. Y a veces se animaban a hacer cima, hay fotos espectaculares y muchos documentales, pero también en la sociedad aymara a veces hay una cuestión de machismo, entonces no les dejaban más que sean cocineras o se dedican al tema de llevar las mochilas de los turistas. Entonces ellas empiezan a ejercer, empiezan a capacitarse, empiezan después a formarse y hoy en día se han consolidado como las cholitas escaladoras, que son guías de turismo de alta montaña. Entonces, en un aspecto en la izquierda vemos el tema de cómo se altera una sociedad, en el otro vemos una cuestión de cómo se integra también el tema de una cuestión de equidad de género. Y en el de la derecha pongo a un guía de turismo, algo también negativo del tema en el recurso humano, es que muchos guías de turismo en Bolivia, tal vez muchos no están viendo que son guías, sufrimos el tema, digamos, de que no es un trabajo formal porque no hay un contrato de por medio y con eso no tenemos seguros sociales, no tenemos jubilación y hay mucho por trabajar en ese aspecto. Entonces, si bien el turismo deja una economía, pero a veces también puede ser una cuestión de desigualdad. Continuando con estos ejemplos, y en el eje de reducción de las desigualdades, en el eje 10, en la alcaldía de La Paz, donde trabajo, y bueno, uno de mis compañeros, un colega, hizo el tema de la ruta del turismo accesible con personas de discapacidad, tanto motriz como visual, y también se promovió el turismo accesible, que ya también es una nueva tendencia de turismo para que las personas no videntes, que están en silla de Diego, ruedas, con capacidades, si no me equivoco. ¿Sí? Diego, sí, perdón que te interrumpa. Aquí en la diapositiva anterior, no sé si puedes retroceder, tal vez, nos preguntan de qué lugar son de qué lugar es la cultura de la izquierda. ¿Se puede repetir, por favor? La cultura de la izquierda es de la tribu Mursi, ¿De qué es lugar? de Tupub Omo en Etiopía, Etiopía. Ya, muchas gracias. África. Gracias, Ustedes gracias. pueden poner tribu Mursi, les va a aparecer un youtuber que es Letal Crisis, que ha hecho un video muy interesante contando la historia, su cultura, algunos usos y costumbres, etcétera. Súper, gracias, Les voy Diego. a pasar también continuando con el tema, me voy a ir al punto 8 de sostenibilidad y está el trabajo decente y crecimiento económico. Y bueno, en los que no son de Bolivia hay personas que trabajan humildemente de sol al sol desde muy temprano buscando zapatos. Aquí les llamamos lustrabotas, pero ellos usan un pasamontañas por el tema, digamos, de no sufrir discriminación, y nació el tema de un tour de lustrabotas del proyecto Hormigón Armado, que te dan un city tour, tanto en el cementerio como también en el casco urbano, y esta es una cuestión también del tema de sostenibilidad. Algo que me gusta es el tema del turismo comunitario, que, bueno, el turismo comunitario aparece como concepto en 1985 por Murphy, y el turismo comunitario puede ser vivencial, es un modelo de gestión, es una cuestión de convivir, como lo veíamos con el tema de las tribus. Y en Bolivia tenemos el Pachatrek. El Pachatrek para mí es muy interesante porque tenemos a los Cayaguayas. Los Cayaguayas es cultura viva y es patrimonio de la humanidad, porque ellos tienen una cuestión del uso y el manejo de las plantas y hierbas medicinales y curativas, y también una cuestión espiritual, porque el hombre andino es cosmocéntrico, es el ser humano, jaque, varón, mujer, chachahuarmi, con todo lo que nos rodea. Y todo lo que nos rodea se va en cuatro cosas, desde la huaca, la piedra, la flor, la fauna, el animal y está el ser humano. Son cuatro aspectos que configuran el tema de la cosmovisión andina. Y en este recorrido uno puede
Uno, conocer sobre la biogeografía del sector, porque es altiplano. El altiplano tiene su dureza también, ¿no? Pero también tiene su flora y su fauna. Dos, convive con esta etnia, con los Cayaguayas, patrimonio de la humanidad. Tres, va a ser una cuestión de espiritualidad, ya que participas de ritos, huactas, loctas, acuyicus, ritos andinos, donde uno vive en sí la naturaleza. El turismo comunitario, rural o de base comunitario es eso. Entonces también es una alternativa económica, es una alternativa ambiental y es una alternativa social porque uno se recuperan los saberes ancestrales, se vuelven a practicar las danzas, la gastronomía, también se ve el tema de cuidar el medio ambiente porque a través de esto también es que la gente va a ir y la economía porque ya tiene un ingreso extra a la actividad que se dedican. Y bueno, pasando del tema social voy a irme al tema económico. Creo que estoy en el tiempo, ¿no, Beto? ¿O me estoy alargando? Estás bien, hermano, no te preocupes. Dale. Ajá. Bueno, si bien aquí vemos un mapa, es un mapa distorsionado de la distribución de ingresos del turismo internacional por país. Y ve, bueno, las manchas más oscuras y grandes son los que, como veíamos hace un momento, se distribuye bien el tema económico. Y Sudamérica va por ahí, ¿no? Porque también sí, somos un destino económico, tenemos deficiencias y carencias en servicios, en infraestructura, en planta turística, en capacitar a nuestra gente, etcétera. Y esto es un resumen, como hablábamos de la era industrial. Miren, en la década del 50 comienza el turismo de masas, sí, Ecuador. Después en la década del 60, aquí están los entornos que son más cuestiones antropogénicas, son cuestiones de política, geopolítica. Y a la derecha vamos a ver cómo ha ido evolucionando el turismo y cómo se ha ido expandiendo. Del 80 la tecnología no se ha abierto como veíamos con el tema de la globalización, pero en el 90 ¡paf!, surge el ecoturismo, el desarrollo sostenible. Y esto obviamente hay que caracterizar que el turismo va a seguir y va a seguir evolucionando, por así decirlo, y la sostenibilidad desde ahora suena bonito, es bueno, pero no es algo que suena bonito, es bueno, es algo que tenemos que aplicar ya en todos los proyectos que vayamos realizando. Y esto es, por ejemplo, lo que ven a la izquierda son manglares, es un ecosistema súper interesante. Y a la derecha es una cadena de resorts, esto es en Cancún, en México. Y para hacer esta cadena de resorts, lo que han hecho es depredar todo eso y ponerle una cuestión de concreto. Y con esto, por ejemplo, han creado cinturones urbanos, caóticos, han incrementado las zonas costeras. Y también de una u otra manera han puesto barreras físicas y visuales. Entonces, algo que a veces no se ve en la sostenibilidad o se ve en el tema empresarial es que primero tiene que primar la economía y dejan de lado el tema medioambiental, ¿no? Pero no todo también está perdido, como Rodrigo lo decía hace un momento, ¿no? Ya la gente empieza a tomar conciencia y empieza a ver también ecoturistas, no solamente que van a ver aves, etcétera, sino personas que ya buscan cómo pueden hacer un paliativo o una mitigación a no dejar mucha huella de carbono y aumentar la huella hídrica. Entonces aquí nacieron, por ejemplo, ahí está certificado 14001, que es una cuestión que se usa mayormente en centros de hospedaje. También está la Biosphere, que entren, es un instituto de turismo que nació en 2002, te dan parámetros, es muy interesante, pero ¿qué es lo bueno de esto? Que estos centros de hospedaje son ecoamigables con la naturaleza, que ven también el tema de que el agua se vaya en reducción, reutilización y reciclaje, ¿no?
Se ve el tema de la luz, que sean con energías alternativas. Se ve el tema también hotelero, que todas esas construcciones sean con materiales ecoamigables y el costo sea también una inversión de costo-beneficio. También se ven que los productos que te brindan estos centros de hospedaje sean productos ecoamigables, desde el shampoo, desde cremas, desde protectores solares, bolsas biodegradables, etcétera. Entonces, hay también una cuestión de que hay personas que ya empiezan a viajar y tomar conciencia, y todas las personas que están mirando esta conferencia, vamos a ver una cuestión también de que ya veíamos hace un momento, bien, somos parte de esto, o también mitigamos, y hay maneras de mitigar. Cuando aparece el tema de estas certificaciones y de ISOs, lamentablemente también surge el greenwashing. El greenwashing es como ponerle un maquillaje, ¿no? Green es verde, washing es lavar, es como que eh, utilizan malas prácticas, se ven en algunas empresas, pero después te las maquillan como que te la venden que sí son ecoamigables. Y eso no solamente se ve en la industria del turismo, porque se veía casos donde lo pintaban bonito, le ponían flores y ya somos ecoamigables, entonces no va por eso, sino como se decía, el tema del uso adecuado de tener unos paneles solares, de utilizar el agua que se malgasta, que se va a lavar las manos, los dientes, o las lavadoras, para el tema de los... Entonces hay servicios que hacen greenwashing que empiezan como que a engañar a la gente. Entonces por eso también surgen las certificaciones. Sí es bueno que las personas siempre busquen estas certificaciones porque ya son cuestiones internacionales. Y bueno, para terminar, quiero hablar también de economía verde. Les voy a dejar el link de este video, es de Palaos. Palaos son unas islas y ellos han apostado por una economía verde porque antes en Palaos la gente ingresaba, se robaba patrimonio cultural, natural, dejaban basuras, era un caos. Era un caos como aquí se puede ver, Betos, vamos a algunas cuestiones. Yo pondría de ejemplo aquí a Chocaya. Es muy lindo Chocaya, tiene una biodiversidad, tenía sitios arqueológicos. Una vez he tenido la oportunidad de ir con turistas, dos oportunidades como guía, y después de tener una caminata por los Pipares y llegar hasta la laguna de Chocaya para ver aves, Dios mío, la capacidad de carga, tiempo de las personas lo dedicaban en tema de consumo de bebidas alcohólicas, el tema de, no había servicios higiénicos, un caos. Entonces, lo que tomo de ejemplo a Palaos es que cuando los turistas ingresan ahí en el avión, les ponen un documental. Después les dan un compromiso y les ponen un sello en su pasaporte, y con esas palabras voy a terminar mi presentación. Y este sello dice lo siguiente: cuando el sello dice lo siguiente: me comprometo como invitado vuestro a preservar y proteger vuestro hermoso y singular hogar isleño. Prometo avanzar con cuidado, actuar con amabilidad y explorar conscientemente. No tomaré lo que no se me dé, no dañaré lo que no me dañe. Las únicas huellas que dejaré son aquellas que se borrarán solas. Entonces es una manera ejemplar de que un destino turístico pueda ser sostenible. Con eso termino mi presentación, no sin antes dejarles una tareita, porque todos, desde la actividad que desarrollamos, sea turística o no, dejamos una huella de carbono y una huella hídrica. Les voy a dejar los links donde ustedes pueden medir su huella hídrica. Es muy fácil, es así que les va a aparecer en su pantalla. Con el ingresan, les va a aparecer esto. Pueden poner el país de donde son, de qué fecha quieren calcular su huella de carbono, y arriba van a ver, les va a aparecer cuántos focos tienen en tu casa, computadoras, cuánto utilizas en tema de coche, de cuántos vuelos has hecho al año, y te va podrías eliminar en tu cotidiano vivir. Y lo mismo les va a pasar con la huella hídrica. Van a entrar al link, les va a pasar, ponen inicio,
y aquí les va a decir cuánto consumen, cuánto tiempo se cepillan los dientes y si ponen la tapita, la lavadora y cuestiones así, y con eso ustedes estarían siendo unas personas que están aportando a las 17 ODS y que están siendo personas sostenibles con el medio ambiente y eso lo pueden hacer en sus casas, cuando quieran hacer un viaje. Y bueno, eso sería lo que es turismo sostenible. Eh, Gracias. Muy, muy amable, Diego. Vamos a dejarles los links también en los comentarios, ¿no? Para lo que nos han, para lo último que nos has mostrado de la huella. ¿Y qué les parece si antes de que empieces, Beto, leemos unas cuantas preguntas más, ¿no? Dale, dale. A ver, vamos. José Valderrama T nos dice, ¿cuál es el mejor sitio de La Paz para ver más aves? Dice, ¿en qué lugar veríamos más aves de La Paz? Bueno, La Paz tiene una biogeografía súper interesante desde Amazonía, trópico, altiplano y valle interandino, valles secos, etcétera. Entonces, podría ser Songo, que no está siendo muy explorado en cuanto a aviturismo. Songo, Siete Lagunas. También Beto tiene otros sitios interesantes que quisiera que aporte. Bueno, realmente todo depende, ¿no? De qué piso ecológico estamos hablando. Como bien lo dijo Diego, tenemos una gran variedad de pisos ecológicos aquí en La Paz. Y es una pregunta muy, ¿cómo decirlo? Muy compleja, ¿no? Entonces hay varios lugares cerca de la ciudad, lejos de la ciudad, puede ser Songo, lejos de la ciudad, puede ser cerca de la ciudad, Siete Lagunas, Oquisamaña, Muelle del Diablo, o sea, cada lugar tiene lo suyo, ¿no? Río Abajo tiene lo suyo, el altiplano tiene lo suyo, la cumbre tiene lo suyo. Entonces depende mucho de qué es lo que una persona está buscando, ¿no? Pero un buen lugar como para empezar, digamos, tal vez puede ser Pura Pura, Siete Lagunas, igual que está súper cerca, o Quisamaña, ¿no? Que son lugares muy, muy cercanos. Ah, Sendero del Águila también. Muy amable. Marcia Lorena Rivero nos dice, un favor, ¿podrían facilitar toda la información que brindaron y documentación de apoyo que utilizaron para su presentación? Gracias. ¿Podrías facilitar tu presentación? Tal vez Diego, Beto, no sé, ¿están dispuestos? Sí, no se preocupen, lo vamos a subir al Drive y la cuestión es que todo lo que se ha dicho lo puedan aplicar en su vida, enseñar y todos aportemos al desarrollo sostenible. Eso. Lucía Lottersberger nos dice, ¿existen películas o documentales respecto al tema? ¿Alguno que recomienden? Sobre turismo sostenible, sobre, no sé, alguna película que nos recomienden. Claro, yo también les voy a dejar links. Mayormente hay documentales de la DW, hay de algunos youtubers, como les decía, Crisis, Letal Letal Crisis, Crisis. Ujú. que hacen buen contenido en cuanto a mostrar vanguardias y también hay trabajo del biólogo Enrique Rich, que muestra el tema del lago Titicaca y cuestiones así. Entonces voy a pasar los contenidos para que ustedes puedan buscar. Súper. Por Eh, otro lado, también sería interesante que la gente pueda ver Planeta Bolivia, que es una producción hecha igual por Carlos Mesa, que es realmente súper interesante y te habla de las temáticas ambientales que estamos enfrentando actualmente en Bolivia, y contrasta muy bien lo que es lo bueno y lo malo que hay en Bolivia. Entonces, ese es algo muy interesante. Y si quieren ver una película, por ejemplo, The Big Year, que es una película de pajareo, para que vean más o menos cómo es el pajarear desde alta un punto de peli. vista muy entretenido con Jack Black, Steve Martin y Owen Wilson, por ejemplo, es la película, y es interesante. Entonces, van a ver cómo es este tipo de turismo y en qué va, digamos, ¿no? Es bastante, bastante interesante. Súper. Vane Prince nos dice, en el ámbito turístico, sabemos que la naturaleza es nuestra materia prima, no al igual que la cultura que poseemos. En cuanto al turismo sostenible, también es importante la recuperación de muchas culturas o naciones como lo llamamos en Bolivia. No, bueno, la pregunta sería, ¿cómo podríamos recuperar nuestras culturas para que no se pierdan? Esa es una. ¿Y cómo evitar que nuestra propia gente evite adquirir la cultura extranjera? Ya que eso es algún aspecto negativo de lo que tenemos del turismo, ¿no? Es una pregunta afirmación. Creo que esa pregunta la voy a contestar durante mi Hay que presentación, que vamos a considerar hablar un poquito que de cultura y demás allí. Súper. Entonces, que esté atenta, ya.
Patricia Marín nos dice, existe mucha ignorancia en nuestro país acerca de la diversidad cultural y ecosistémica. ¿Qué recomendarían para fomentar el turismo interno? ¿Cómo fortalecer el turismo comunitario que ya existente? Dice. Bueno, yo Creo que eso, creería que... Perdón, Beto. Sigan, sigan. o sea, de eso nuevamente vamos a hablar, yo creo, en la siguiente presentación. Tal vez podemos dejar esa Esas pregunta dos como preguntas. en espera y Ajá. más bien al final de todo poder charlar bien sobre esto porque va a ser interesante a partir de toda la información que también tengamos, que va a ser mucho más enfocada en el turismo interno y demás, que la pregunta y reto de igual que es muy interesante, que es el fomentar el turismo interno, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y ese va a ser un debate muy interesante que Que va a podemos surgir. debatir al final, ¿no? Ujú. Súper. Para Esteban Jorge Vargas Uriarte dice, para el turismo, ¿qué es la huella de carbono? Para el turismo, ¿qué es la huella de carbono? ¿Y es bueno o malo? Tal vez un resumen de lo que acabas de decir, Diego. Ya. Bueno, la huella de carbono es el producto de la actividad antropogénica, o sea, de los seres humanos, y esto deriva en dos cuestiones, el cambio climático y el efecto invernadero. Súper. Entonces, de una u otra manera, todos aportamos a esto, queramos o no. Entonces, la cuestión, obviamente es algo, pero con un turismo sostenible lo que hacemos es hacer el mínimo impacto en el ambiente, en las culturas y que la economía sea equitativa. Entonces, sí se puede y por eso también les voy a dejar la presentación para que lo repasen. Entonces, esa sería la cuestión, hacer el mínimo impacto en el medio ambiente, en el tema social y en el tema económico ver una cuestión de que no priorice el ambiente o ni el otro, sino equitativo. Súper. Demis Salazar nos dice, muy buena información, gracias. Grover Chipana nos dice, ¿cuánto está haciendo el gobierno por apoyar al turismo comunitario? Creo que eso también lo veremos con el veto, o quieren responderlo ahora, no sé, o después, tal vez. Depende de ti, Bueno, Diego, si quieres, si tienes una respuesta, Ujú. podemos hacerlo ahora. bueno, esto de base comunitaria tiene uno de los mayores problemas que es el tema de Coordinación. no está visibilizado en el código tributario. Entonces, eso no se puede dar. Entonces, a veces la comunidad, alguien se hace cargo por el tema de hacerlo como una microempresa y él se carga con el tema de los papeles, el NIT, de todos los problemas, ¿no? Los miramientos, cuestiones así. Entonces, hay algunos problemas que hay viendo, pero el turismo comunitario en Bolivia no se está visibilizando. O sea, hay que invertir bastante. A veces también invierten, pero hacen elefantes blancos. Entonces hay que ver que todo trabajo siempre tiene que ser disciplinario de diferentes profesionales, porque tiene que ver el antropólogo, el sociólogo, el turismólogo, de esa manera hacer un buen proyecto donde la comunidad sea parte del proyecto, porque hay muchos proyectos que salen de turismo comunitario, pero están un mes, 2 meses, pues muere. ¿Por qué? Porque las empresas no lo venden. Entonces, cuando ya se hace el diseño del producto turístico, las empresas, la comunidad, el municipio y el Estado tiene que ser una cuestión de trabajo interdependiente y de esa manera va a poder desarrollarse un buen turismo comunitario. Súper. A ver, seguimos con Geita Avaroa Iriarte nos dice, "Se acerca el famoso Big Day, ¿qué actividades tienen?" Creo que es lamentable esta respuesta, ¿no? Por todo lo que está suscitando, ya vamos a tener que, no creemos que se dé, ¿no? O tienen alguna otra. No, yo creo que no por el tema de Sí, la pandemia, yo creo que vamos hasta mayo, tal vez un poquito más, el tema de cómo está creciendo las cifras, entonces lo diré desde nuestras ventanas, a través de esta están aprendiendo cómo, pero que todo impulsen eso, el pero no hashtag es pajareando desde mi ventana, ¿no? es Súper. Arcángel Vélez nos dice felicitaciones al grupo Cóndor, particularmente a los conductores que nos han hecho conocer la importancia del turismo sostenible, que lamentablemente algunas de nuestras autoridades desconocen o que dan importancia, ya que podrían generar grandes recursos económicos
para la región como para el país. Creo que hasta ahí, ¿no? Dejamos algunas preguntas pendientes, Sí, pero sí, al finalizar porque continuamos. el Beto está impaciente ya. Sí, el Beto está on fire. Perdón, Betico. Hay que responder las preguntas. Pero te damos paso, Dale, ¿no? Beto, dale. Dale, no, tranqui. Súper. Ya. Bueno, Entonces yo dejo de compartir pantallas. Sí, sí. dale. Yo voy a compartir la mía. A ver, denme un momentito. No, chicos, ha sido un placer. Hacen su tareita, por favor, la huella de carbono y la huella hídrica.